comenzamos Casi Sábado por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata, los viernes de 19 a 20 horas. Vamos a saludar a Pablo Aceto. Bueno, muy buenas tarde noche de este viernes en el aire de Graffiti, con bastante material abundante en conceptos, por ahí no mucho en volumen. No es el formato del programa, pero bueno, esperemos hacer como siempre las delicias de este viernes a la noche con este tema que lo va a dejar afilado para encarar este fin de semana. Bueno, muy bien, Pablo. Bueno, ¿qué te parece si después de tu comentario vamos a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos? ¿La tenés preparada? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas noches, bienvenido septiembre. Aquí estamos en este viernes 1 de septiembre de 2023. Así hemos comenzado el mes, yo por lo menos muy perjudicado de la garganta por estar cruzando una gripe muy propia de estas épocas y de los notables cambios de temperatura que hemos sufrido en nuestra ciudad en la última semana. Recordemos que tuvimos desde días lindos hasta días muy fríos, con mucho viento, incluso días de lluvia. Pero bueno, nuestra ciudad siempre es hermosa, tanto para los visitantes, que he visto durante esta semana una gran cantidad de personas extranjeras y argentinas que estaban aquí por alguna actividad deportiva, y he visto también grupos de jóvenes, de niños muy jóvenes, recorriendo las calles, así que estimo que se trata de contingentes de estudiantes. Como siempre, nuestra ciudad albergando y recibiendo a todos aquellos que quieran visitarla. Desde ya pedimos disculpas porque al encontrarnos tan perjudicados de la garganta, no sé si podremos hacer este programa como corresponde. De todos modos vamos a intentarlo y vamos a desplazarnos, como siempre, a otro país. Esta vez nos vamos a ir bastante lejos, nos vamos a ir a África, a nuestro querido continente africano y tan convulsionado últimamente, porque según parece militares anunciaron la toma del poder en Gabón y el arresto del presidente Ali Bongo, y se reportan celebraciones en la capital, denominada Libreville. Así es, oficiales militares de Gabón aparecieron en la televisión nacional este miércoles para declarar que estaban tomando el poder, y lo que provocó celebraciones se informaron disparos en las calles de la capital. El anuncio se produjo pocos minutos después de que el presidente Ali Bongo Ondimba, también conocido como Ali Bongo, fuera considerado vencedor en las elecciones disputadas, extendiendo el gobierno de medio siglo de su familia sobre la nación centroafricana. Los militares, que afirmaban representar a las fuerzas de defensa y seguridad del país, hicieron el anuncio en un discurso televisado en el canal de televisión Gabón 24. Esto fue visto también por CNN a través de X, la antigua plataforma conocida como Twitter, que ahora se llama X. El nombre del pueblo gabonés y garante de la protección de las instituciones, el CTRI, Comité para la Transición y Restauración de las Instituciones, ha decidido defender la paz poniendo fin al régimen vigente, dijo un oficial militar en la transmisión. Poco después, un grupo de líderes golpistas anunciaron que Bongo fue puesto bajo arresto domiciliario. Se informa a la comunidad nacional e internacional que Ali Bongo Ondimba se encuentra bajo arresto domiciliario, dijo un portavoz anónimo de la Junta en la televisión estatal este miércoles por la mañana. Se añadió que el presidente derrocado está rodeado de su familia y médicos.
Mientras tanto, la agencia de noticias AFP mostró un video de soldados en la capital Libreville celebrando al líder golpista, el general Brice Oligui Nguema. Fue visto sobre los hombros del personal del ejército que gritaban presidente. Obviamente, como ustedes podrán comprender, todas estas informaciones hay que tomarlas con pinzas porque todavía no se pueden confirmar de modo independiente. Es un hecho muy reciente y en un golpe de Estado, digamos, las cosas no están claras hasta que no pasa un tiempo y esto se puede regularizar, sobre todo con veedores internacionales. En la transmisión, el oficial militar dijo que los resultados de las elecciones serían anulados y las fronteras del país se cerrarían. Además, indicaron que se disuelven todas las instituciones de la República, en particular el gobierno, el Senado, la Asamblea Nacional, el Tribunal Constitucional, el Consejo Económico, Social y Medioambiental y el Consejo Electoral de Gabón, afirmó el funcionario. Por otra parte, también hicieron un llamamiento, hacemos un llamado a la población de Gabón, a las comunidades de los países vecinos que viven en Gabón, así como a la diáspora gabonesa a mantenerse en calma. Se escucharon fuertes disparos en la capital, Libreville, dijo un periodista de Reuters después de la aparición televisiva. Se vieron personas de Gabón bailando y celebrando en las calles de su capital, según videos compartidos por CNN y publicados en las redes sociales. De hecho, en un video compartido por CNN se puede ver personas gritando liberados y ondeando banderas de Gabón en el distrito Nsumbe Ayug de la capital junto a vehículos militares. Recordemos que esta situación en Gabón no es extraña, viene justamente a acompañar a una serie de situaciones similares que se han dado en varios países en la región. De hecho, 5 países de África Occidental y Central ya han sido tomados por juntas militares en los últimos 3 años, 5 de ellos antiguas colonias francesas. Los golpes de Estado en Mali, Guinea, Burkina Faso, Chad y Níger han socavado el progreso democrático en los últimos años. Uno de estos últimos que también comentamos en esta columna, el más recientemente, la Junta Militar de Níger tomó el control del país de África Occidental a finales de julio, lo que llevó a la Unión Africana a suspender la membresía de Níger en el grupo de 55 Estados miembros. A principios de este mes, el gobernante militar de Níger propuso un retorno a la democracia dentro de 3 años, decidiendo que los principios de la transición se decidirán dentro de los próximos 30 días. Bueno, aquí conviene hacer una reflexión, porque países como el nuestro, que han sufrido golpes de Estado y secuencias de golpes de Estado durante mucho tiempo, también tenemos cierta reacción inmediata en contra de aquellos que son los golpistas. Pero también hay que revisar el contexto en el que ocurren estas cosas. Siempre, por supuesto, estaremos a favor de la democracia y de que el pueblo pueda elegir libremente. Pero también todos sabemos que esa democracia como tal, la democracia como tal, está sufriendo innumerables castigos en todos lados, particularmente en nuestra América Latina y en otros lugares del mundo, donde el sistema mismo ha perdido vigencia a partir del surgimiento, por ejemplo, de las autocracias, ¿no? De estas personas que alguna vez fueron elegidos de un modo más o menos correcto, y después no se fueron nunca más del gobierno y restringieron la posibilidad de que otros se presenten y se quedan en el poder indefinidamente. Y algunos otros creo que deberían ser la agenda próxima de todos los demócratas del mundo para discutir esta cuestión de cómo fortalecer el sistema democrático, porque la verdad es que el sistema en sí mismo está perdiendo vigencia a partir de estas irregularidades. Bueno, y para eso hablemos un poco volvamos a Gabón y hablemos un poco de dónde viene esta historia, ¿no? El largo gobierno de Ali Bongo en Gabón. Más temprano, este miércoles, el organismo electoral de Gabón dijo que Bongo había ganado las elecciones presidenciales con el 64,27% de los votos, después de unas elecciones generales plagadas de retrasos que la oposición denunció como fraudulentas. El principal rival de Bongo, Albert Onda Ossa,
quedó en el segundo lugar con un 30,77% de los votos, informó el organismo electoral. El equipo de Bongo había rechazado las acusaciones de irregularidades electorales que había realizado la oposición, Onda Osa, este señor que era el otro candidato, ¿no? Ali Bongo, de 64 años, en realidad reemplaza a su padre, Omar Bongo, quien murió de un paro cardíaco mientras recibía tratamiento por un cáncer intestinal en una clínica española en el año 2009, después de haber estado en el gobierno casi 42 años, nada menos, ¿eh? El padre de Bongo llegó al poder en 1967, 7 años después de la independencia del país de Francia. Esto era una colonia francesa, que es lo que viene ocurriendo en todos estos países. Todos fueron colonias francesas, ¿no? Así que los franceses se van a tener que remangar ahora, porque siguen sacando, o seguían sacando de estos países gran cantidad de materias primas. Gobernaron la pequeña nación con puño de hierro, imponiendo un sistema de partido único durante unos años, y solo permitió el gobierno multipartidista a partir de 1991, aunque su partido mantuvo el control del gobierno. Ali Gabón comenzó su carrera política en 1981, sirviendo como ministro de Asuntos Exteriores y congresista entre el 89 y el 91. También fue ministro de Defensa desde el 99, antes de convertirse en presidente en el 2009. Es decir, heredó la presidencia de su papá, digamos, ¿no? En 2016, el edificio del Parlamento fue incendiado cuando estallaron violentas protestas callejeras contra la disputada reelección de Bongo para su segundo mandato. En ese momento, el gobierno cerró el acceso a Internet durante varios días. En 2019 se produjo un intento de golpe de Estado, cuando un grupo de soldados y oficiales militares irrumpieron en la sede de la radio y la televisión estatal, tomando como rehenes al personal y declarando que habían tomado el control de la nación. Citaron su insatisfacción con Bongo como presidente y prometieron restaurar la democracia en el país antes que las fuerzas de defensa y seguridad de Gabón intervinieran para poner fin a esa toma de poder y rescatar a los rehenes. Bueno, hasta aquí el relato de los acontecimientos, que todavía no están del todo confirmados, pero bueno, es otra nación africana, también otra ex colonia francesa, que se revelan en las condiciones horribles en las que está viviendo el pueblo en casi todos los países de África, países muy ricos en recursos naturales que siguen siendo explotados por empresas extranjeras y por países extranjeros. Bueno, como siempre se nos ha agotado el tiempo, nos hemos pasado del horario. Les mando a todos un gran abrazo, les vuelvo a pedir disculpas por la voz que tengo el día de hoy y que tengan todos un excelente fin de semana. Nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Bueno, vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Las izquierdas deben volver con sus viejas banderas históricas del clasismo, sostuvo Pablo Aceto en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, Pablo Aceto, planteó que fue en gran medida el miedo al comunismo lo que favoreció que la socialdemocracia crease lo que llamamos el estado de bienestar, basado en una redistribución de los beneficios de la actividad económica. La prueba de ello es que cuando a fines de los años 70 desapareció el miedo al comunismo, comenzó el desguace del estado de bienestar y se inició la etapa de desigualdad creciente en que estamos hoy sumergidos. A partir de la caída de la Unión Soviética, muy lejos de enriquecernos y ser más prósperos, la clase media, como la clase trabajadora, se ha ido empobreciendo. Hoy estamos con trabajadores debajo de la línea de la pobreza, muchos en la indigencia, como a principios del siglo XX, lo cual quiere decir
que lo virtuoso de un mundo unipolar sin el comunismo y sin la izquierda ha ido involucionando y hoy hay generaciones que no conocen ninguna de estas conquistas sociales. Incluso estamos viendo Europa, que hace casi 6 meses entró en la etapa recesiva, que se está profundizando también en Estados Unidos. Eso es fruto de la falta de equilibrios, y ese equilibrio se recupera recuperando una izquierda que vuelva a sus raíces, a la lucha por los derechos de los trabajadores, por valorizar su trabajo y por la dignidad para todos. El mundo debe recuperar su equilibrio y las izquierdas deben volver con sus viejas banderas históricas del clasismo, de la defensa del trabajador, de los que se quedaron afuera del sistema económico, volver a recrear otra vez las clases medias y volver a dar dignidad a todos. La nota completa de Pablo Aceto la podés leer en el portal Cazador de Noticias. Vamos a otro tema. Los profesionales de la salud bonaerense contra las propuestas privatizadoras. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires se declaró en alerta en defensa de la salud pública y de los derechos laborales. Hacemos un llamado a los trabajadores de la salud y a la sociedad en su conjunto a expresarse en defensa de la salud pública. La SICOP lanzó una campaña donde se pronuncia en contra de las propuestas llevadas a cabo por el candidato Javier Milei respecto de la privatización del sector público y la eliminación de derechos laborales conquistados por los trabajadores. La propuesta de que el mercado se haga cargo de todo el sistema de salud solo puede tener un resultado: la desprotección de los sectores de menor poder adquisitivo y la imposibilidad de reacciones frente a cualquier catástrofe sanitaria. La pandemia de COVID-19 mostró la importancia de tener salud pública que organizara y orientara los recursos, como lo fue, por ejemplo, en la campaña de vacunación. El sector privado de la salud no tiene una concepción solidaria y equitativa de la salud, ya que su principal objetivo es la rentabilidad. Hacemos un llamado a los trabajadores de la salud y a la sociedad en su conjunto a expresarse en defensa de la salud pública. Muy bien, esto que hemos compartido es una nota de los profesionales de la salud bonaerense. Con la economía dolarizada, un boleto de colectivo podría costar 6.000 pesos, dijo el ministro de Transporte bonaerense Jorge Donofrio. Hablan de dolarizar y de ser libres. Ser libre significa que el poderoso puede hacer lo que se le dé la gana, con lo cual, en una economía dolarizada y con todo absolutamente descontrolado, un boleto de colectivo podría valer 5.000 o 6.000 pesos sin ningún problema, sostuvo Donofrio. En todas partes del mundo, el transporte público de pasajeros es deficitario y lo subsidia el Estado. Muy bien, vamos a dejar acá las noticias y, Pablo, vamos a ir a la columna de Carlos Matos. Vamos a ver qué nos cuenta Volverán Carlos. los libros
las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Así cantaba Pablo Milanés en un recital allá por el año 84 en la República Argentina. Y también esta canción la grabó Joan Manuel Serrat. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya nuevamente casi sábado. Otro viernes más. Primer día de septiembre. Mes cargado de cosas, de recuerdos y también de aniversarios. 11 de septiembre. Fecha que nos recuerda las Torres Gemelas, pero también los 50 años del derrocamiento de Salvador Allende. Figura que fue creciendo con el paso de la historia y que en los tiempos que corren de una tremenda derechización, no solo en América, sino en otros lugares, donde parece resurgir el fundamentalismo, brotar el individualismo, el sálvese quien pueda, a como dé lugar. En medio de todo eso aparece el recuerdo y también el pensamiento de Salvador Allende, presidente de la hermana República de Chile, llegado al poder a través de los votos. Tiene plena vigencia leer aquel discurso de la vía chilena al socialismo. ¿Por qué fracasó Allende? Es más, ¿fracasó Allende? ¿Por qué atentaron contra su gobierno? ¿Y cuáles fueron los factores que lo debilitaron? No sé si hoy es el día para hacer un análisis profundo, sí para recordar la imagen, la historia y la trayectoria del primer presidente socialista de América, llevado al poder por la vía democrática. Viene a mi memoria algunas voces y algunos recuerdos. 11 de septiembre de 1973. Recuerdo los informativos, los noticiosos. Tele 11, por ejemplo. Y también el informativo de Canal 13. En Mar del Plata los podíamos ver a través del cable coaxil. Canal 8 tomaba uno de los canales y Canal 10 el otro. Ambos canales de Buenos Aires. Se decía que Salvador Allende se había suicidado. Algunos sostenían que no, que había muerto a punta de pistola, que cayó defendiendo de manera armada el poder del pueblo, el poder constituido. No sabemos cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad. Lo que sí queda claro es que hoy necesitamos muchos Salvadores Allendes. Necesitamos estadistas y presidentes con convicciones. Presidentes que
se guían por la ética de la convicción, como lo hizo Allende, pero también desde la ética de la responsabilidad. Tuvo que enfrentar también hacia adentro de los partidos que lo apoyaban algunas cuestiones ríspidas. Por ejemplo, la propuesta del MIR y de otros grupos que le pedían que armara al pueblo. Salvador Allende hoy es un faro democrático, alguien que merece ser estudiado, no solo como un ícono o como un arquetipo, sino meternos realmente en el pensamiento político dentro de aquel contexto histórico y dejarnos interpelar y saber qué es lo que la presencia de alguien de esa magnitud nos diría hoy. Nos encontramos el viernes próximo. Muchas gracias, Carlos Matos. Bueno, Pablo, te pregunto, ¿qué hay fuera del BRICS? Parece mentira que estemos en campaña electoral eligiendo presidente de la República. Y digo esto porque por los debates que se están dando, francamente disparatados. Un gobierno que tiene aire, porque esto hay que decirlo, el gobierno de Alberto Fernández, si bien puedo rescatar un par de cosas, Sí. por ejemplo, el tema de los BRICS. Claro. Eso, digamos, no tiene por qué ser todo malo, pero si lo medimos de punta a punta, fue un gobierno malo. A ver, te pueden ir mal las cosas, pero lo que uno reprocha es lo que pudo haber hecho y no hizo. Esto lo hablábamos la otra vez con algunos amigos, tanto a nivel local, provincial o nacional. Yo digo, en el caso de Montenegro, por ejemplo, como para ir al otro lado, yo comprendo que la pandemia, la crisis económica, La sequía. Bueno, Mar del Plata no hubo sequía, pero sí afecta la inflación, la recesión. Entonces es muy difícil gobernar así. Esa comprensión la trasladó a los tres niveles. Porque lo que es malo para Fernández es malo para Kicillof y para Montenegro, y lo que es bueno para los tres. Lo que yo por ahí, lo que reprocho a Montenegro es lo que pudo hacer y no hizo. Por ejemplo, solucionar el tema de transporte, como lo establece la ordenanza 6979, o los hechos como lo de la Secretaría de Cultura, que sostuvo durante un tiempo enorme a un impresentable. Sí. Y ahora quiere hacer directamente, la Secretaría de Cultura, Sí. a un impresentable, y hoy quiere hacer una fusión de turismo, cultura. Para achicar gastos, dijo. Bueno, no hubieran metido tanto empleado político, Claro, exactamente. ahí hubiera achicado mucho gasto. Sí. Entonces yo reprocho, no hago me pongo yo en el gobierno, en estas situaciones, y a mí tampoco me hubiera ido bien. Ahora hay cosas que sí hubiera podido hacer y no se hicieron. En esto hay que decir, por ejemplo, que en el gobierno nacional, que se plantea nacional, popular y todo eso,
siguió manteniendo, al igual que Macri, al igual que Cristina, al igual que la Alianza, la estructura menemista del Estado, de la organización del Estado, con las privatizaciones, donde nosotros seguimos poniendo la plata para que empresas extranjeras se lleven la riqueza. Eso es lo que yo reprocho del gobierno nacional. Más allá de las cosas que le salieron mal por la sequía, por la pandemia, pero a la hora de la verdad, para hacer el gasoducto, para beneficiar a las petroleras, la plata apareció. Para hacer la reversión del gasoducto, la plata apareció. Y eso va a ser negocio para las petroleras extranjeras. Ustedes dirán también YPF. La mitad de YPF son privados. No es la vieja YPF. Es una YPF sociedad anónima. Pero son las cuestiones de debate. Pero sí es claro que ante el mal gobierno de Alberto Fernández, como los quieras medir, la oposición, la verdad, hizo un papel espeluznante. Se repartieron los ministerios antes de tiempo y ahora están poniendo personajes, como el caso de su potencial ministro de Economía, de Patricia Bullrich, como candidato, que no es candidato a nada y que no sabemos si al final va a ser ministro de Economía o no. Y peleando ya, tratando de entrar al balotaje y ya viene muy de atrás. Esto habla de la pobreza de la dirigencia política argentina, que hay que decir, no fueron implantados, son los que ponemos nosotros. Acá nos tenemos que hacer cargo de todo. En esa pobreza de la dirigencia, en este caso la opositora, que no han sabido resolver algo que era fácil, porque ante el mal gobierno de Alberto Fernández, para la oposición es fácil, y sin embargo se les complicó. Sí. Se le complicó por su mediocridad, por la falta de concepto, y si uno ve lo que se discute en el mundo y lo que se discute en la Argentina, francamente da vergüenza. Hay candidatos que están diciendo que hay que salir del BRICS. Sí. Que incluso escuché un programa de estos agencias, servicios informáticos que responden a una cadena norteamericana, decir que no, ¿qué es lo que hace la Argentina en el BRICS? Todos esos demonios llenos de comunistas y Claro, cosas así. Bueno, exacto. el tema es que esos demonios llenos de comunistas son los dueños de los recursos naturales, por ejemplo, y no están dispuestos a regalarlos. Lo que expresaba Carlos Junco con el tema de Gabón, Sí. acalló otro régimen más pro-francés, ya cada vez son menos. Esto, incluso en publicaciones francesas, están planteando que el aumento de costo, porque ahora Francia, estos países africanos, Níger, ahora Gabón, Mali y en total son 5 o 6, no dicen no vamos a enviar materia prima a Francia. Lo que dicen, ahora van a tener que pagar. Queremos que paguen. Lo que es lógico. Digamos, mi abuela revolución que es decir, mire, usted llévese las cosas de acá, pero la va a tener que pagar. Claro, si no es saqueo, robo. Bueno, eso le va a significar a Francia un aumento del 90% del costo de producción energética. 90%. Es decir, va a tener que pagar lo que vale. Acá no hay ninguna revolución bolchevique, acá no es que tomaron los hippies a África. No, bien, maestro, pague lo que vale.
y paguélo con dinero, porque ya lo habíamos hablado en un programa anterior. Francia pagaba con una moneda que ellos no usan hace más de 20 años. Esto que plantean algunos dirigentes que pretenden ser presidentes de la República, que dicen, no, hay que salir del BRICS. Bueno, ¿y qué es salir del BRICS? Es ir a dónde. Si yo le hablara de trabajadores con sueldos miserables, que no cubren, que están por debajo de la línea de pobreza. Si yo le dijera, mire, hay problema con los alquileres, el encarecimiento de las tarifas públicas, el empobrecimiento generalizado. ¿Usted pensaría que estoy hablando de la Argentina? No, estoy hablando de Europa. El que me escucha se dirá, y a mí que me interesa lo de Europa. No, interésese, porque es ahí en donde nos quieren llevar. A que nosotros pongamos la diferencia que perdieron en África. ¿Te referís a América Latina? No, me refiero a la Argentina. A la Argentina. El resto de América Latina ya está más que avivada. Eso en Bolivia no va a pasar, en Brasil menos, tampoco va a pasar en Chile. Eso pasa acá. Entonces, quieren llevarnos ahí a hacer el papel que venían haciendo hasta ahora los africanos. ¿Y por qué digo esto? Porque están pasando por una crisis producto de la guerra de Ucrania, encarecimiento de todo lo que es energía, encarecimiento del costo de alimentos. Hay números que son claros. Hay que hablar, no es lo mismo hablar de Europa que de la Unión Europea. Como ya saben, hay muchos países que son Europa, pero que no están en la Unión Europea. El caso, por ejemplo, del Reino Unido, donde en los niveles de indigencia es de 1 cada 3. Indigencia. Sí. En el Reino Unido. Reino Unido. Sí. Donde se multiplicó por 500 la ayuda social privada. Es decir, hay voluntarios que juntan combustibles para poder dar un sistema de transporte gratis. Hay casas de familia que desde la ventana, con vecinos o cosas así, entregan alimentos. Estamos hablando de Reino Unido, que era hasta hace poco la sexta economía mundial, que ya fue sobrepasado por Rusia, ya fue sobrepasado por la India. La otra economía, el motor de Europa, que es Alemania, ya va 6 meses de recesión. Es decir, va con crecimiento negativo. Incluso lo que conocemos como la vacuna del COVID-19, la famosa Pfizer, Sí. Se creó en Alemania. Pfizer en Alemania. Pfizer se está yendo al Reino Unido o está volviendo una parte a Estados Unidos. Alemania representa la cuarta parte del PBI europeo. Si se queda Alemania, arrasa toda Europa. Y Alemania se está cayendo. Pero básicamente, producto de conflicto de la guerra con Ucrania, donde los aliados alemanes decidieron bombardear el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, y en vez de recibir energía a través del gas natural, abundante y barata, ahora es poca y cara, porque la recibe de
el gas congelado de Estados Unidos, que va en barco y eso encarece. Entra en recesión Holanda. Europa, en líneas generales, después vamos a hablar de Estados Unidos, que es el otro polo. Christine Lagarde, la presidente del Banco Central Europeo, está anunciando aumento en los tipos de tasa de interés, que ya superaron los del dólar, por ejemplo, que no es poco, y que aparentemente el dólar antes de fin de año va a seguir aumentando. Esto lo que hace es encarecer el crédito, y a diferencia de nosotros, que nosotros venimos con una inflación crónica, en Europa, que hasta no hace mucho tenía una economía estable, todo se actualiza por inflación. A nadie le importaba porque la inflación no era un tema preocupante. El tema que ahora la inflación preocupa, y eso es lo que está generando mayor empobrecimiento. Esto también con el aumento de la energía, a la espera de un nuevo milagro que fue, por ejemplo, el del año pasado, de un invierno bastante suave. No se sabe si eso va a volver a pasar. De hecho, ahora las reuniones entre Rusia y Turquía por el famoso tema del grano ucraniano para tratar de abaratar costos, que por otro lado los productores europeos están en contra, porque eso en definitiva los perjudica a ellos. Estados Unidos también está atravesando exactamente por los mismos problemas. Digo, no me crean a mí, lean los portales de ellos, los hay en castellano, donde exactamente, si vos le sacás el título de Estados Unidos y pones Argentina, y es exactamente igual: indigencia, problemas de la vivienda, esta inflación, incluso con las tasas de interés que están planteando desde la Fed, Jerome Powell, están buscando incluso la recesión, y lo único que están logrando es esta inflación con recesión, lo mismo que en Europa. Y esto, que por ahí no se discute, que no está en el debate político, que tampoco está en los sistemas informativos, bueno, es ahí a donde nos quieren llevar. Con esto no estoy diciendo que el BRICS esto lo pasa holgadamente. Esto también está generando una crisis en China, porque al caer Europa, cae el consumo, los chinos quienes venden están buscando que el mismo chino consuma, que los mismos hindúes consuman, lo cual es bastante difícil, pero lo están logrando. No en la medida que ellos quieren, pero en vez de tener recesión, lo que tienen es un crecimiento del 4%, que ojalá lo tuviéramos nosotros. Y digo, ellos están preocupados porque crecieron el 4% nomás, ante una Europa que tiene crecimiento negativo. Entonces, sabiendo que la ola va a llegar a todo el mundo, porque la crisis va a ser global, nos queremos, es como estar en el Titanic y buscar refugio en vez de los botes, buscar el interior del barco. Hay que buscar los botes, y los botes es la economía floreciente de los BRICS, que son potencias que ahora administran sus propios recursos naturales, no como era antes una Europa que no tiene ni gas. Bueno, el caso sí de los nórdicos, tienen petróleo, tienen esto, pero no tienen oro, no tienen uranio, lo que tienen es muy escaso, y que dependen ahora, por ejemplo, el caso de Francia, que va a tener que pagar lo que consume. Es ahí donde nos quieren llevar esta gente,
es una cuestión para analizar, es una cuestión que queda para seguir masticando, porque lamentablemente no estamos encontrando que estas cosas se digan en los grandes medios, en los debates políticos, olvidate. Muy bien, Pablo. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes estamos con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar hoy a La Portuaria. Saludos para todos.